pues ella es la titular de la Secretaría de la Función Pública, está compartiendo con nosotros los hallazgos en lo que se refiere al gobierno anterior de César Duarte. Comentas que lo que más encontraron, que más peso tiene, pues fueron esas simulaciones de los contratos, de los diversos contratos, pues para hacer negocios, ¿sí? Y evidente sus hallazgos, y pues tratarnos de explicarnos cómo es posible que se atrevieran a hacer este tipo de contratos pensando como si nunca se fueran a encontrar. Antes de ir al aire, comentaba yo el aspecto de las farmacias, de estos negocios, que decía yo que se comenta sobre esta red de gobernadores, exgobernadores de extracción priistas, para todos unificarse y hacer este tipo de negocios. Yo me equivoqué en el término, Stephanie, no son farmacias, son medicamentos, son los medicamentos, contratos millonarios que no se licitaron, eso es por una parte. Y luego, ¿cómo es posible que hoy por hoy existe esta problemática en los nosocomios gubernamentales, en los hospitales, que no hay medicinas, que no hay ni para gasas, que se suspendieron operaciones precisamente porque no hay nada? Sí. El tema de los medicamentos es uno de los temas pues, más sensibles y donde más podemos observar el daño que hace la corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasó con licitaciones a medicamentos o con compras de medicamentos? Miren, lo que nos dice la Constitución y las normas es que cuando el gobierno va a comprar tiene que concursar. ¿Y para qué son el concurso? Pues para que se le ofrezcan al Estado las mejores condiciones de precio, de financiamiento, de calidad. Entonces, naturalmente, si yo pongo a concursar a 10 personas o a 20 personas o a 20 empresas, pues ellos van a pelear porque yo los contrate y van a ofrecer precios menores. Si yo, en lugar de concursar a empresas, contrato directamente o adjudico directamente a una empresa, pues esa empresa me lo va a vender al precio que quiere. Durante la administración pasada, en lugar de licitar y de concursar, que es lo que marca la Constitución y la ley, hacían adjudicaciones directas o invitaciones nada más a 3 empresas que ellos escogían. Uh-huh. ¿Cuánto se fue? Solo en 2015, ¿cuánto se fue por esa vía? Que son 2.900 millones de pesos en los que no se concursó. ¿Cuánto? 2.900 millones de pesos que se fueron por adjudicación directa e invitación a 3, solo en 2015. Entonces, en esos... Solo en el 2015. 2.900 millones de pesos, que es una cantidad impresionante de dinero. ¿Qué pasó con ese dinero? Sin licitación pública. Entonces, ahí las empresas no pudieron concursar, no pudieron ofrecerle al Estado mejores precios. Y entre muchas de esas compras que se fueron vía adjudicación directa y sin concursar, sin licitar. Y mucho dinero, ¿no? Una muchísimo aspirinita. Dinero, pues miles de millones de pesos comprados en medicinas a precios desorbitados, ¿no? Desorbitados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando el precio está desorbitado, pues alcanza para comprar menos medicinas y se produce la crisis impresionante de desabastos que se estuvo viviendo en el Estado. Y el de los medicamentos, es un ejemplo muy importante de compartir, porque hay condiciones que nos van a costar más tiempo resolver, problemas que nos toma más tiempo resolver, pero ya ya estamos viendo los primeros resultados, para que lo sepan ahí quienes nos hacen favor de escucharnos. Ya la Secretaría de Salud, el secretario de Salud, el doctor Ávila, para la primera compra de medicamentos, ahora sí salió por licitación pública nacional abierta. Uh-huh. Y a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, concursaron más de 50 empresas compitiendo entre ellas para ofrecerle al gobierno las mejores condiciones. De esas 50 empresas se descartan algunas ahí por requisitos, pero quedan pues 40 empresas compitiendo entre ellas por ofrecerle al gobierno el mejor precio en medicinas. A diferencia, también insisto, esta licitación se hizo abierta, se invitaron a los medios, se transmitió en redes sociales. ¿Y qué es lo que te produce esto? Pues que compitan y que le ofrezcan un menor precio en medicamento. Entonces, aunque esa licitación todavía no se ha sacado el resultado, va en las etapas como tal de análisis de las propuestas de las empresas. Ya ahorita estamos viendo que ofrecen precios mucho menores a los que se estaban ofreciendo. Uh-huh. No traigo aquí el dato de los nombres de los medicamentos, pero por decir alguna medicina que se compraba en la administración pasada
a 300, 400, 500 pesos, ya está comprándose al valor real que tendría que haber costado, que es a lo mejor de 100, 80, 60 Híjole. pesos. Esos datos se van a transparentar en cuanto se concluya esta licitación para que los ciudadanos puedan ver a cuánto se estaba comprando en la administración pasada un tipo de medicamento y tal cual ese mismo medicamento cuánto se va a estar pagando ahora. ¿Las licitaciones para obra pública? ¿Qué encontraste ahí? En tema de obra pública es un poco más, cuando tú hablas al principio de que era fácil identificar cuando se simulaba, es un decir que es fácil porque aunque lo sabemos hay que documentarlo. Y hay que explicar, por ejemplo, en tema de adquisiciones, cuando dijeron que habían contratado una consultoría, nosotros necesitamos documentar cómo en efecto en realidad no hubo tal cosa o no hubo tal proceso. Y en el tema de obra, esas afirmaciones no son tan sencillas de hacer porque tienen que hacer auditoría de obra pública para ver ahí dónde estuvo la falla. Y en obra pública lo que estamos revisando a través de las auditorías, que ahí sí están todas en proceso, no hay todavía una concluida de obra, pues es que se usaron materiales de calidad muy inferior o que se comprometió un tipo de obra y se terminó realizando otra de condiciones muy inferiores. Los casos más notables, el de Ciudad Judicial o el pueblito mexicano en Ciudad Juárez. Sí. Pero ahí en obra, aunque tenemos ahí indicios también de que hubo irregularidades en ese sentido, ahí sí necesitamos esperar los resultados de la auditoría para poder hacer algún señalamiento en ese sentido, y son auditorías un poco más complicadas. Por ejemplo, en la Ciudad Judicial, al que le compete haber sacado la licitación, etcétera, es a gobierno del estado, ¿verdad? Sí, porque el gobierno tuvo el proyecto, es un proyecto que hizo la Secretaría de Obras Públicas y con recurso tanto estatal como federal. Entonces, ahí es competencia de nosotros, pues, revisar esa... ¿Y eso de pueblito? El pueblito son las oficinas, aquí en la ciudad no las conozco tanto, pero son las oficinas de gobierno del estado en Ciudad Juárez. Ahí se habilitó un espacio que no era para oficinas, se habilitó, y ahí lo que estamos investigando es la compra del terreno y los contratos que se hicieron para adecuar el edificio, porque al igual que aquí de Ciudad Judicial tiene muchas fallas, pero ahí sí tenemos que esperar los resultados de las auditorías de obra pública antes de hacer cualquier afirmación. Ajá. Bueno. En lo que se refiere, y también a mí me parece que importante hablar sobre los medios de comunicación, ¿sí? Es un tema muy importante y relevante, y yo creo que este es uno de los mejores momentos para legislar, para hacer un reglamento, para poder, ahora sí válgame la redundancia, regular a los medios de comunicación. Sí, hace unas semanas, un mes, 2 meses dieron a conocer información sobre los convenios de publicitarios. Ahí qué se va a hacer y qué encontraron, porque sí es importante que se regule tomando en cuenta el tipo de programa, de noticiario, de revista, de los periódicos impresos, al público en general, a quien se dirigen, pero en el aspecto publicitario. Sí. Yo, medio de comunicación, vendo publicidad. La publicidad en los medios de comunicación es cara, por lo que obedece aún más ese aspecto, que se regule. Ahí que encontraron. Sí, ahí se encontraron afectaciones muy, muy graves a Chihuahua en 2 sentidos. Miren, la primera y la obvia, que es lo que ya se transparentó y es donde ya también estamos empezando a ver los primeros resultados, es que la cantidad de dinero que se gastó en medios de comunicación en el gobierno del estado fueron cantidades desproporcionadas, insultantes a la gente que más necesidad tiene en el estado. Se gastaron cientos de millones de pesos, cada mes se pagaban cientos de millones de pesos en medios, y estos no eran pagos normales a medios para que saliera algún anuncio de tema de vacunación o alguna cuestión así, era en realidad pues arreglos que se tuvieron con muchos medios de comunicación, incluso medios de comunicación que fueron creados explícitamente para recibir dinero de gobierno y hablar bien del gobierno. O sea, eran medios que no existían antes, ustedes lo saben, hubo pues un crecimiento impresionante de medios digitales, que no voy a decir que todos, ni mucho menos insinuarlo, pero que muchos de ellos estaban artificialmente soportados por dinero de gobierno del estado. El gobernador Corral es el primer gobernador que ha firmado con el Instituto Nacional, el IFAI, un
convenio para transparentar todos los gastos en materia de comunicación. Ya hoy cualquier ciudadano que quiera ver cuánto le pagaron a cuánto medio y en qué medio y en qué condiciones, ya lo puede ver ahí. ¿Por qué es excelente esta página que existe? Sí me es de interés compartir que sí sería interesante esa página, que fuera un poco más detallada, cruzarla con otro tipo de información para que quede más claro, porque por ejemplo en esa página ponen, por ejemplo, a un medio de comunicación, lo ponen 2 veces. Sí, como si en un año hubiera recibido 2 veces publicidad y la cantidad, cuando solo fue una, pero me imagino que sobre la marcha van a ir perfeccionando esa página de transparencia, ¿no? Sí, y te decía por qué es insultante este dinero que gastaron. Miren, todavía días antes del cierre de la administración, con problemas críticos de desabasto de medicinas, un día antes, el mero día del cierre, siguieron saliendo cheques de millones de pesos para medios cuando el Estado estaba ya enfrentando una situación crítica, pues de falta de transporte, de medicamento, de cosas que le pesan mucho al ciudadano, y todavía, como dices tú, horas antes se estuvieron emitiendo cheques en ese sentido. Y la otra afectación que se realiza no solo es la económica, sino es que se alteró como cuál es la relación que debe tener los medios de comunicación con el gobierno. Entonces se aprendió que en muchos de los casos pues es el gobierno quien tiene que subsidiarlos, y eso afecta no nada más económicamente, sino que se coartó en muchos sentidos la libertad de expresión. Mucha crítica fue disminuida o acallada o un poco disimulada por la misma relación comercial que se tenía. Y son ese tipo de cosas. Cuando nos preguntábamos hace unos momentos de cómo fue posible tal nivel de corrupción, pues sirvió un poco que tenían mucho control sobre muchos de los medios, y la crítica ya llegó un momento en que no se pudo soportar, pero durante mucho tiempo... No, y sabes que parte de esa regulación podría ser interesante decir, hacer tu radio, ¿sí? Se recibe tanto de publicidad, pero ¿por qué? ¿Y cómo se dice? ¿Para qué? Por ejemplo, aquí la publicidad, ¿a qué obedece? Al espoteo. Sí. Entonces, el espoteo cuesta tanto. Entonces, ¿por qué tanto dinero si está sobrepasando, si contratamos no sé qué te gusta, 200 spots al mes, arroja tanta cantidad? ¿Por qué hay más? Sí. A eso es a lo que me refiero yo, que es necesaria, sobre todo ahorita que estamos en la era de la transparencia, y si lo vamos a hacer, pues hacerlo de que abarque todo y hacerlo bien, ¿no? Sí, y se está trabajando, justo como tú decías, en una propuesta legislativa que nos ayude a todos a que los medios tengan ese rol, que en muchos de los casos sí tienen y sí juegan ese rol de ser contrapesos, de ser críticos, de cuestionar al gobierno, y se está trabajando en una propuesta legislativa en ese sentido. Pero con independencia de la propuesta legislativa, hay cuestiones que, te digo, ya se están haciendo y que cambian mucho la dinámica, como el tema de transparentar cuánto le pagas a quién y para qué. Ahí hay un tema muy importante de que para qué se paga, porque lo que suelen usar incluso muchos otros gobernadores es en promocionar la imagen propia, en hacer anuncios donde ellos salen, donde ellos se promocionan. Que a veces son fuera de tiempo y en realidad, si el gobierno va a gastar dinero en medios es porque va a comunicar programas públicos, porque va a promover programas de educación, de cualquier sentido, programas de vacunación, anuncios de cuestiones climatológicas, y que los medios no se conviertan en vocerías. En vocerías, porque también qué sentido tendría como tal. Entonces no solo es cuánto se gasta en medios, sino cuando se pagan espacios en medios, qué contenidos es lo que se difunden. Que ahí el gobernador también ha sido muy claro y muy congruente en ese sentido, de que no es su imagen la que le interesa promover, sino los actos de gobierno. Hay cuestiones que parecerían menores, pero son simbólicas, en el sentido de que si ustedes van a una oficina de gobierno ya no ven la foto ahí colgada del gobernador, porque no es su figura la que importa, sino las instituciones las que nos tienen ahí
a todos. Entonces es dejar de usar medios para promoción de imagen personal, sino para compartir las campañas, los programas de gobierno, que si tienes una revista, ¿por qué se te pagó tanto? Bueno, porque sale un reportaje. No, los publireportajes, pues no. Que son muy evidentes, entonces, además ante lectores. Claro, entonces debe de ser lo que es la campaña que en ese momento quieres tú dar a conocer. Bueno, pues fueron tantas páginas, tanto por las páginas, pero no los publireportajes. Coincidimos totalmente.